Hoy vamos a hablar de fetiches, de esas prácticas sexuales que hacen sonrojar a muchos y que a otros les alborotan las hormonas. Ok, antes de que se pongan prejuiciosos, vamos a aclarar que el hecho que a usted no le guste realizar determinada conducta durante el sexo no significa que otros no lo puedan hacer. Grábeselo en la cabeza como si fuera la tabla del 1. Así que retomemos. Con tantas prácticas sexuales y con nombres tan extraños, es a veces muy confuso entender de qué se trata cada una. Sin embargo, en los últimos meses se ha hablado muchísimo de BDSM, una sigla que agrupa muchas conductas sexuales en una sola. Se pueden llevar a cabo todas en una sola práctica o optar por alguna que les guste más y que les genere más placer. La clave en todos estos roles es llevar el control del acto y de la pareja. Esto se puede mediante juegos, vestimentas, conductas sexuales, accesorios, todo lo que haga que usted sea el amo del encuentro. Eso sí, usted decide en qué papel quiere jugar, si como víctima o como victimario. Pero espere, todo esto lo tiene que hacer con previo aviso. No puede llegar simplemente un día de chistosito a salir ahí a dar latigazos. En el BDSM también entran una serie de códigos para parar a su pareja o para aumentar el placer o el dolor que esté sintiendo. Todo esto es más complejo de lo que parece. Y como sabemos que siempre quiso saber, pero le dio pena preguntar, nos fuimos a hablar con una experta en el tema para que nos diera tips, nos explicara, pero sobre todo nos enseñara cómo hacerlo. Amaranta Han, bienvenida a La del Sombrero. Me encanta la invitación, muchas gracias. Amaranta, ¿cómo iniciar en este proceso de fetichismos y de BDSM? Leyendo, es lo más importante. Informarse. Yo creo que el 70% de todo este proceso es informarse, es leer muy bien. Cuando se hacen relaciones de dolor, de amo esclavo o de dominante sumiso, hay que tener muchas pautas muy marcadas. Hay que tener inclusive contratos de hasta dónde se puede ir con todo eso, porque el dolor puede ser desde simples pants, golpecitos con un látigo, palmadas en la cola, o puede ir hasta cortes con cuchillos, por ejemplo, con jeringas, que es una cosa mucho más densa. Y si no hay un acuerdo total donde la persona que está recibiendo ese dolor lo haga voluntariamente, se puede meter uno en problemas legales inmediatamente. Otro punto del consenso es que la persona que va a recibir todo este dolor tiene que aceptarlo en un estado de sobriedad total. No puede haber consumo de drogas de por medio, no puede haber consumo de licor, sino que tiene que estar en total sensatez diciendo sí, yo acepto que me hagan las cosas también mientras estoy sobria. ¿Cómo encontrar personas afines a alguien que dice, a mí me gustan mucho los fetiches, pero no encuentro con quién hacerlos? Mira, hay un montón de comunidades, a veces no es sino que uno sepa cómo se llama cada cosa para que googlee de pronto en Facebook grupos, en Twitter algunas cuentas o en internet de corporaciones que se reúnen. Uno sabe, por ejemplo, que le gusta el bondage, por ejemplo, que hace parte del BDSM, y el bondage es como el arte de amarrar, de suspender a las personas. Tú buscas bondage en Colombia y seguramente vas a encontrar comunidades, pero en general yo creo que también hay que buscar como esa gente que de pronto quiere ser curiosa con el tema, pero que tampoco tiene información y que tampoco hace parte de una comunidad, y eso se da definitivamente hablando de los intereses de uno. 5 tips para ser un buen fetichista. Ay, no sé, leer. No, mentiras. Leer primero que todo, informarse un montón, compartir ideas con otras personas, buscar otra gente a la que le interese un poco más, empezar, que es lo más importante. Ir despacio con esto, no nos tiremos de una vez de cabeza de clavado a la piscina, sino tanteemos el agua de a poquitos y practicar, totalmente, hay que practicar. ¿Qué pasa con la gente a la que le da pena expresarse libremente frente al sexo y que a pesar de que quieren practicar esto, pues no pueden? A ver, eso es un problema social, totalmente, es un problema que viene desde hace muchísimo tiempo. Que no solo ha afectado la sexualidad o la libertad sexual femenina, sino también la masculina, ha hecho que en general el ser humano se reprima un montón. Pero ¿cómo se acaba eso? Es una boda, acabándolo, hablando de eso, haciéndolo más cotidiano, reconociendo que el sexo, que la sexualidad y que los fetiches son cosas totalmente esenciales y humanas, y que simplemente hay que hablar de eso para poder practicarlas. Otro punto también, por ejemplo, con el fetiche, en el siglo XX se consideraba que, bueno, dicen que algunos fetiches son patologías, enfermedades.
pero en el siglo XX, por ejemplo, la masturbación o ser homosexual era una patología, era una enfermedad. Y por ejemplo que a un chico diga, no, yo simplemente estoy con mujeres que sean rubias y que tengan los pechos grandes, es también un fetiche, simplemente que es un poco más común, pues más común entre todos. Y estos fetiches que la gente sataniza simplemente porque no han querido hablar de ellos, pero son más comunes de los que parecen. Según estadísticas de Pornhub, el 70% de las parejas tiene fantasías con ser un dominador o que lo domine. El 30% prefiere el bondage o los encuentros en los que alguno de los dos sale castigado. Sabemos que esto es un tema que sigue siendo un tabú y sobre todo entendemos que le va a costar muchísimo hacerlo si no le gusta. Pero en caso de que quiera practicarlo, lo mejor es que empiece a leer mucho y que busque a alguien que le siga la corriente. Inténtelo, que tal le quede gustando. Como dirían las abuelas, la peor diligencia es la que no se hace.